Imaginemos por un segundo un escenario de pesadilla absoluta para cualquier dueño de un negocio físico. Uf, me imagino por dónde vas. Sí, o sea, imaginemos abrir la puerta del local mañana por la mañana y de repente descubrir que justo cruzando la calle se acaba de instalar un competidor nuevo. El terror de cualquiera, claro. Tal cual. Un local enorme, brillante, que vende exactamente el mismo producto o el mismo servicio, pero a la mitad del precio. Una locura. Y ante ese escenario hay que hacerse una pregunta dura. ¿Cuántos de los compradores habituales cruzarían la calle sin dudarlo para ahorrarse unos cuantos billetes? Ay, es que esa es la prueba de fuego. Exacto. Y si la respuesta a esa pregunta genera un hueco en el estómago de quien la piensa, significa que ese negocio está atrapado en este, digamos, mundo frío de las transacciones. Y hoy, en esta inmersión profunda, vamos a explorar la única ruta de escape real para evitar ser reemplazable. Y es que esa es la cruda realidad del comercio en la actualidad. O sea, durante décadas se ha operado bajo la ilusión de que tener un buen producto y un precio competitivo es suficiente. Que ya sabemos que no lo es. Para nada. La narrativa empresarial se ha reducido a proyecciones, hojas de cálculo, inventarios y, bueno, campañas publicitarias masivas. Pero la investigación que analizamos hoy rompe por completo con esa frialdad matemática. Y para eso nos apoyamos en los conceptos centrales del libro Tribus de Seth Godin. La misión de este análisis a fondo es descubrir cómo construir una comunidad real, vibrante y ferozmente leal alrededor de un espacio físico, sea cual sea el rubro. Sea el que sea, sí. Estamos hablando de desaprender las fórmulas tradicionales de ventas para enfocarnos en algo muchísimo más primitivo, que es la conexión humana genuina. Así que, vamos a desempacar esto, porque esta filosofía no es el típico manual aburrido para aumentar las ganancias un 10% antes de fin de año. No, ni de cerca. En el fondo, es un tratado sobre la naturaleza social de nuestra especie y sobre cómo liderar a un grupo de personas que, la verdad, están desesperadas por encontrar un sentido de pertenencia. Totalmente. Al contrastar esta visión con la de otros referentes del mundo empresarial, la diferencia es abismal. Mientras la academia estos gurús celebran la disrupción tecnológica o la optimización robótica, aquí el lente se pone directamente sobre la psicología humana. Claro, sobre lo que nos mueve. Exacto. Hay que entender que detrás de cada billetera que se abre sobre un mostrador hay una persona que, en secreto, está buscando algo más que un simple intercambio de bienes. Busca una conexión. Busca ser vista, busca un espejo donde su identidad se refleje. Y ahí es justo donde entra el concepto de la tribu. Precisamente. Y antes de querer cambiar de la noche a la mañana la estrategia de un local, la investigación nos exige trazar una línea muy clara entre lo que es una tribu y lo que solemos llamar comunidad. Esa distinción es vital. Sí. Godin define una tribu como un grupo de personas conectadas entre sí, conectadas a un líder y, muy importante, conectadas por una idea compartida. Es como una estructura triangular que es indispensable. Y esa distinción semántica lo cambia todo, de verdad. Hoy en día se usa la palabra comunidad de una forma increíblemente perezosa, ¿no? Sí, para todo. Se dice que los habitantes de un código postal forman una comunidad. O que las personas que compran en un centro comercial son una comunidad. Pero eso es pura geografía pasiva. Sí, es como estar amontonados nada más. Tal cual. Son individuos compartiendo un espacio físico sin ninguna dirección, simplemente por inercia o por conveniencia temporal. Básicamente están ahí porque les queda de paso al trabajo, ¿no? No porque compartan una visión del mundo o unos valores. Y exacto, no hay un propósito que los una en lo absoluto. En cambio, una tribu es todo lo contrario a la pasividad. Una tribu tiene movimiento, tiene una cultura interna, una energía que casi se puede tocar. Ajá. Y sobre todo, tiene a alguien que marca el ritmo y facilita esa conexión. La tesis aquí es que el mundo ya está saturado. No se necesitan más gerentes obsesionados con administrar la eficiencia. Ni más vendedores empujando productos que nadie pidió. Exactamente. Lo que hay es un vacío enorme de líderes. Entiendo la teoría sociológica, pero quiero bajar esto a la calle, a la vida real. Me pongo en los zapatos de alguien que administra un pequeño negocio familiar. Alguien que tiene, digamos, una ferretería de barrio o una pequeña barbería. Sí, claro, el comercio de a pie. Exacto. La palabra líder conlleva una carga pesadísima.
O sea, yo me imagino a alguien en un escenario inmenso al estilo Silicon Valley con un micrófono de diadema, o a un político en plena campaña. ¿No es un concepto demasiado grandioso y corporativo para alguien que simplemente repara bicicletas o vende tornillos? Lo fascinante aquí es que esa inseguridad es la raíz principal del estancamiento comercial. Ese pudor es la razón por la que la inmensa mayoría de los negocios físicos dejan pasar la oportunidad de sus vidas. ¡Guau! ¿En serio? Sí, porque quienes están al frente de estos locales suelen autodefinirse de una manera puramente utilitaria. Se ven en el espejo y dicen, soy un proveedor de reparaciones o soy un dispensador de mercancía. Se minimizan. Totalmente. Operan bajo esta creencia limitante de que su función empieza cuando el cliente entra por la puerta y termina en el instante exacto en que la caja registradora se cierra. Acompáñenme. Claro. El liderazgo aquí no requiere fama mundial, ni autoridad legal, ni 1 millón de reproducciones en un video de Internet. Lo único que requiere es convicción y la valentía de hacer una promesa a un grupo específico. Entonces, cuando falta esa convicción, ¿cómo se manifiesta el problema en el día a día? Porque la evidencia empírica de nuestro análisis nos muestra que esto se refleja en lo que podríamos llamar el negocio zombie. Uy, hay miles de esos. Sí. Es el local que lleva 10 años en la misma cuadra, que enciende las luces cada mañana, pero que, hace mucho que dejó de crecer. Subsiste de milagro, pagando las cuentas a duras penas, en un letargo que parece eterno. Y ese letargo es el síntoma directo de vivir en el peligroso abismo que separa a un simple cliente de un miembro de una tribu. Son dos especies distintas. Por completo. El cliente, por definición, es una entidad mercenaria. Para quien es solo un cliente, la lealtad no existe. Lo único que existe es el cálculo. La conveniencia. Su radar solo detecta conveniencia y presión. Si ese cliente encuentra el mismo corte de cabello o el mismo taladro a 3 cuadras de distancia por $2 menos, su migración va a ser inmediata y sin ningún remordimiento. Pero la investigación nos pinta una criatura completamente distinta cuando hablamos del miembro de la tribu. Esta persona no entra al local buscando una transacción. Entra buscando nutrir una relación, ¿no? Ajá, es otro nivel de compromiso. Es el tipo de persona que recomienda el negocio con un fervor casi religioso a todos sus amigos, que pasa a saludar aunque ese día no vaya a gastar ni un solo centavo, y lo más crucial de todo es absolutamente inmune a la competencia. 100% inmune. No importa que la tienda de enfrente ponga letreros de descuento gigantes en neón, el miembro de la tribu simplemente no los ve. Y para materializar cómo se construye esta dinámica en la vida real, el análisis nos presenta una comparación espectacular entre 2 panaderías operando exactamente en el mismo vecindario. A ver, cuéntame de esas panaderías. Empecemos observando a la primera panadería. Funciona bajo los estándares tradicionales del comercio perfecto. Hornea un pan delicioso, súper crujiente. El local está inmaculado y los precios son inmejorables. Suena muy bien, la verdad. Cumple su función social a la perfección. Es un intercambio honesto y eficiente. Pero luego tenemos a la segunda panadería que parece operar en un universo paralelo. Este lugar no solo hornea buen pan, sino que tiene un mapa emocional detallado de las personas que viven a su alrededor. Esa es la clave. Quien atiende el mostrador sabe, sin necesidad de preguntar, que doña Carmen viene todos los domingos exclusivamente por el pan de nata que le recuerda a su infancia. Qué bonito detalle. Sí, sabe que don Roberto lidia con una diabetes estricta y siempre le tienen reservada su ración de pan sin azúcar. Y además entienden la dinámica del barrio. Saben que los viernes por la tarde las familias jóvenes llegan buscando un respiro después de una semana pesada. Y la diferencia clave aquí es que esta segunda panadería no se guarda esa información en una libreta en un cajón. La usa como combustible para crear pertenencia activa. ¿Cómo lo hacen? El dueño decide, por ejemplo, dar clases de panadería los sábados por la mañana para los niños de la cuadra. Cuelgan una pizarra rústica cerca de la caja donde los vecinos pueden votar qué sabor experimental quieren que se hornee la próxima semana. Me encanta. Incluso tienen un grupo de mensajería donde avisan, casi como si fuera un secreto compartido, el minuto exacto en que las bandejas salen humeantes del horno. En cuestión de meses, ese local trasciende su función original. Ya no es solo una panadería. Ya no es una fábrica de alimentos. Se convierte en el confesionario, el centro de noticias y el corazón social de todo el código postal.
Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque, haciendo una analogía con lo que dices, la primera panadería está condenada a estar en el negocio de vender calorías, que es una materia prima que se puede conseguir en cualquier supermercado de la esquina. Sí, un producto genérico. Mientras que la segunda panadería está en el negocio de vender identidad y familiaridad. Y cuando lo que ofreces es identidad, el precio en la etiqueta pierde toda su relevancia. Por completo. A doña Carmen le tiene sin cuidado si en una cadena comercial le ahorran unos centavos, porque esa cadena comercial la trata como a un código de barras. No saben su nombre y, desde luego, no la hacen sentir en casa. Y la psicología detrás de esa lealtad irracional es profunda. En términos evolutivos, los seres humanos somos animales que necesitan manadas para no extinguirse. Es instinto de supervivencia. Tal cual. Durante cientos de miles de años, estar solo significaba un peligro mortal. Por eso, en nuestro cableado cerebral más profundo, hay una necesidad vital de pertenecer a algo superior a nuestra propia existencia individual. Ajá. Cuando un pequeño comercio comprende esta vulnerabilidad humana y se postula como el faro que reúne a esa manada, adquiere un blindaje competitivo indestructible. El marketing más agresivo del mundo se estrella contra el muro de la lealtad comunitaria. Esa dinámica funciona perfecto para quien ya tiene las puertas abiertas y clientes circulando. Pero, a ver, pensemos en el polo opuesto. Pensemos en quien no tiene absolutamente nada más que una idea en la cabeza y muchas ganas de emprender. El inicio desde cero. Exacto. El sentido común nos gritaría que es matemáticamente imposible liderar una tribu si todavía no tienes a una sola persona comprando tu producto. Sin embargo, la filosofía que estamos explorando destroza esa asunción y propone empezar totalmente al revés. Es que empezar al revés no solo es posible, sino que es la estrategia que mitiga la inmensa mayoría de los fracasos comerciales. ¿Por qué? El error fatal de casi cualquier emprendimiento físico es iniciar el proceso haciéndose la pregunta más narcisista posible, que es, ¿cómo consigo que un montón de extraños me compren esto que yo acabo de inventar? Claro, el yo. Exacto. Gastan los ahorros de toda su vida rentando un local, decorándolo y llenándolo de inventario, para luego sentarse detrás del mostrador a rezar para que su publicidad en redes sociales funcione. Es literalmente apostar la vida en un casino. Es un estrés terrible. Y la pregunta que verdaderamente cambia el juego es otra. Es, ¿a qué grupo específico de personas con una frustración muy particular puedo servir yo mejor que nadie en este momento? Sí, y hay un ejemplo brillante que ilustra esta inversión del proceso, que es el caso de un emprendedor que sueña con abrir un gimnasio. A ver. Si sigue el camino tradicional, va a buscar una bodega enorme, se va a endeudar comprando toneladas de metal, instalará espejos de pared a pared, encenderá los parlantes al máximo volumen y rogará por tener suficientes inscripciones para no ir a la quiebra en el mes 2. Es una receta para el insomnio crónico. Totalmente. Pensemos en ese escenario un momento. O sea, es apelar al volumen puro, a meter gente a lo loco. Pero el método enfocado en la tribu aborda el problema desde la empatía. Ajá. Este emprendedor decide ignorar los locales y las máquinas por un momento. Se da cuenta de que hay un nicho silencioso, personas que desesperadamente quieren mejorar su salud física, pero que sienten pavor de pisar un gimnasio tradicional. Claro, la intimidación del gimnasio. Esa gente que sufre ansiedad al pensar en intentar descifrar una máquina de pesas complejísima, mientras alguien al lado cubierto en sudor gruñe levantando 100 kilos frente al espejo. ¡Qué imagen tan real y tan espantosa para muchos! Sí. Entonces el emprendedor identifica esa frustración y decide organizar sesiones pequeñas, súper informales y al aire libre en los parques del vecindario. Y el detalle vital ahí es que esas sesiones inician casi como un experimento comunitario, a veces gratuitas o cobrando apenas algo muy simbólico. El objetivo de esa primera fase no es facturar millones. Es conocer a la gente. Es pavimentar la confianza. Es enviar un mensaje clarísimo a esas personas asustadas diciendo, yo entiendo la intimidación que sienten, yo comparto esa versión por lo superficial y estoy creando un refugio seguro para nosotros. Esa empatía es lo que se convierte en el pegamento de la tribu. Y la magia de esta paciencia estratégica detona cuando finalmente llega el momento de abrir un gimnasio formal. Cuando este emprendedor por fin alquila un espacio y pinta las paredes,
No abre las puertas esperando a ver si de casualidad entra algún curioso. No, ya tiene el trabajo hecho. Elimina de un plumazo el mayor riesgo del emprendimiento, que es adivinar qué quiere el mercado. Para el momento en que se corta el listón de inauguración, esa tribu que se formó en el lodo del parque ya está agolpada en la entrada, dispuesta a pagar la membresía anual. Es maravilloso. El negocio tiene tracción validada desde el minuto 1. Si conectamos esto con el panorama general de la economía, esta metodología resulta profundamente liberadora, porque por mucho tiempo se ha vendido el mito de que para tener un negocio físico imponente se necesita un grupo de inversores ángeles o un préstamo bancario de esos que te quitan la respiración. Que te quitan el sueño por años. Sí. Pero este enfoque demuestra que el capital inicial más poderoso no es monetario, es la intención radical de servir a un grupo humano que ha sido marginado o ignorado por la industria tradicional. Ahora, si construir una base comunitaria antes de gastar en ladrillos es evidentemente más sensato, infinitamente más barato y asegura el éxito, la duda que surge es la siguiente. ¿Por qué diablos no vemos que las calles estén llenas de negocios operando así? ¿Por qué la inmensa mayoría sigue apostando a ciegas? Es la pregunta del millón. La investigación señala a un saboteador psicológico muy poderoso. Lo llama el verdadero enemigo de la tribu. Y ese saboteador es la comodidad adormecedora del status quo que se alimenta del miedo visceral que todos tenemos a sobresalir. Es verdad. Valores muy pero muy específicos significa irremediablemente tomar una postura pública. Y cuando tomas una postura, vas a polarizar. Es inevitable. Habrá quienes te amen, pero también habrá quienes critiquen ferozmente tu forma de hacer las cosas. Evolutivamente, los seres humanos detestamos ser señalados por la manada. Claro, es esa voz traicionera en la cabeza que te dice que es muchísimo más seguro ser mediocre, pero invisible. Si montas una ferretería que es, una copia al carbón de las otras 10,000 ferreterías del país y terminas cerrando, nadie te va a juzgar personalmente. Te lavas las manos. Se culpará a la inflación, a los impuestos, a la mala suerte, a lo que sea. Es un refugio psicológico espectacular. Hasta que alguien que sí entiende de empatía comercial abre una cuadra más abajo y absorbe a toda tu clientela de la noche a la mañana. Y lo que agrava esto es la distorsión tremenda que existe sobre el tamaño de una comunidad exitosa. Se asume, de forma muy errónea, que la palabra líder exige un volumen masivo. Como que si no tienes 100,000 seguidores en una plataforma de videos, sientes que no eres nadie. Los famosos likes. Sí, pero en el comercio físico de proximidad, los números funcionan totalmente distinto. Imagina liderar un núcleo duro de 30 o 50 familias de tu zona. Suena alcanzable. 50 familias que de verdad sienten que tu local es una extensión de su propia casa, que traen a sus parientes cuando están de visita y que te tienen la suficiente confianza como para acercarse en privado y decirte, oye, el servicio de hoy estuvo un poco lento. Te lo digo para que lo arregles. Esa retroalimentación es oro puro. Ese nivel de lealtad, que perdona errores y protege al negocio de la crisis, tiene un valor comercial incalculable. Una campaña publicitaria millonaria jamás podrá comprar la genuina preocupación de un vecino. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel de operaciones diarias? Porque elegir servir a un nicho tan concreto implica obligatoriamente tener que rechazar a las personas que no comulgan con esa visión. Y esto, la verdad, es aterrador. Da muchísimo miedo. Para alguien que tiene un comercio físico, tener que decirle que no a un posible cliente, dejar ir dinero constante y sonante que acaba de cruzar la puerta simplemente porque ese cliente busca un trato puramente transaccional que rompe la cultura del lugar, pues suena a suicidio financiero bajo cualquier métrica tradicional. Es un pánico justificado, sí, pero el pensamiento crítico nos dice que intentar evadir ese rechazo es lo que realmente mata al negocio por dentro. Querer ser un poco de todo para todos los gustos es la receta infalible para diluir la personalidad de la marca. Para ser invisible. Exacto. Cuando intentas desesperadamente no ofender a nadie y gustarle a todo el mundo, creas algo tan tibio, tan genérico y tan carente de alma que es imposible que alguien desarrolle pasión por ello. Nadie lo va a odiar, es cierto, pero absolutamente nadie lo va a amar. ¡Qué gran punto! Y sin amor irracional no hay tribu.
Al tener el valor de rechazar al cliente tóxico o al que busca regatear cada centavo, estás construyendo una cerca de protección alrededor de la experiencia mágica que le ofreces a los que sí valoran tu visión. Es una reestructuración mental brutal esto de rechazar para proteger. Ahora, creo que es fundamental aterrizar toda esta filosofía para evitar que se quede en las nubes en pura teoría. Sí, vamos a bajarlo. Si alguien que está escuchando este análisis detecta que su negocio lleva meses o años atascado en esa frialdad transaccional, la investigación proporciona una escalera de salida muy clara. Son acciones tácticas que no requieren presupuesto y que pueden empezar a implementarse a partir de mañana por la mañana. Abordemos primero el escenario del negocio que ya está estancado. La acción inicial es hacer un mapeo y aislar a los 10 mejores clientes absolutos que tiene el local en ese momento. Ok, 10 clientes. Pero atención a la métrica aquí. No estamos buscando a los que dejan el recibo más abultado de la caja registradora. Estamos buscando a los 10 que demuestran la mayor confianza. Los que siempre llegan de buen humor, los que recomiendan activamente, los que perdonan si hay un pequeño retraso. Los verdaderos fans. Ajá. Una vez identificados, el ejercicio es invitarlos a tomar un café o detenerlos amablemente en el mostrador para tener una plática exploratoria, con la condición sagrada y absoluta de no intentar venderles nada. 0 ventas. Y las preguntas de esa charla deben ir al hueso. Cosas como, ¿por qué cruzas toda la ciudad para venir aquí en lugar de ir a la cadena comercial de la esquina? ¿O qué sensación te provoca estar en este lugar? ¿Qué es lo que más te frustra de nuestra industria en general? Preguntas abiertas. Exacto. Imagina que al hablar con esos 10 clientes, notas que todos mencionan algo completamente ajeno al producto principal. Imagina que descubres que 8 de ellos aman ir a tu local porque es el único en 5 cuadras a la redonda donde pueden entrar con su mascota sin que los miren feo. ¿Qué revelador sería eso? Ese es el hilo conductor oculto. Ese detalle, que a lo mejor el dueño ni siquiera había registrado como una estrategia, es la verdadera semilla de la tribu. Sobre ese descubrimiento se pivota y se reconstruye todo el negocio. Maravilloso. Y para el escenario de quien apenas está bosquejando una idea desde cero, la instrucción es abrazar la paciencia extrema y priorizar a las personas por encima del producto. Siempre la gente primero. Siempre. Mucho antes de firmar el contrato de arrendamiento de un local o gastar un peso, la tarea es sumergirse en la sociología del lugar, asistir a las asambleas de vecinos, meterse a los foros de discusión del barrio en redes sociales, observar de qué se queja la gente en las mañanas cuando toman el bus. Ser un observador activo. Solo entendiendo profundamente una herida colectiva, se puede diseñar un bálsamo que funcione. Repetimos esta regla de oro. Se construye la tribu en la calle y luego, solo luego, se le construye un techo encima. Este cambio de paradigma ilumina un contraste muy revelador que se plantea justo al final de los textos analizados. En el mundo del aprendizaje comercial, si alguien busca decodificar las leyes del dinero y los activos, pues lee autores como Robert Kiyosaki. Claro. Si alguien busca entender los monopolios y las macroestructuras del mercado, estudia a pensadores como Peter Thiel. Pero Seth Godin, con esta propuesta de las tribus, enseña algo muchísimo más complejo. Enseña a ver a las personas a través de una óptica de empatía radical. Es un enfoque totalmente diferente. Y la ironía trágica es que esta visión tan humana es con abrumadora frecuencia la más ignorada en las escuelas de negocios tradicionales. Esto plantea una pregunta importante. ¿Por qué el mundo empresarial le da la espalda a una ventaja competitiva tan poderosa como esta? Y la respuesta es simple. El liderazgo empático y la conexión genuina no obedecen a las matemáticas. No encajan en una fórmula. No hay un atajo o una plantilla de Excel para descargar. La lealtad visceral de una tribu no se puede medir en tiempo real con una gráfica circular de colores. Tristemente. No existe un algoritmo mágico que dicte que al repetir una acción 3 veces exactas, una persona sentirá que pertenece a tu local. Esa ambigüedad inherente, esa naturaleza un poco caótica y subjetiva de las relaciones humanas, aterra a una cultura corporativa que ha sido entrenada desde siempre para buscar la predictibilidad y el control asfixiante de cada centavo. Al final del día, exigen garantías matemáticas donde solo hay emociones humanas, ¿no? Y ante la duda, prefieren la seguridad de lanzar un descuento del 20% y cruzar los dedos esperando lo mejor. Lamentablemente así es. Pero bueno,
Destilando toda esta inmersión profunda hasta su esencia más pura, el mensaje es que pretender construir un éxito duradero compitiendo por quien vende más barato es participar en una carrera hacia el abismo, donde al final todos pierden. Todos. El verdadero desafío y la verdadera recompensa es tener la audacia de diseñar un espacio comercial que funcione como un refugio, un lugar donde un grupo muy específico de individuos pueda respirar aliviado y decir, uff, finalmente, aquí me entienden. Prestar atención profunda a las personas resulta ser la estrategia comercial más sofisticada, indestructible y rentable que cualquier negocio pueda implementar hoy. Incorporar esta perspectiva altera para siempre la forma en que uno navega por su propia ciudad. Estoy seguro de que para quienes integren este análisis a su visión diaria, la próxima caminata por su vecindario será una revelación total. Van a ver las cosas con otros lentes. Sí, al pasar frente a las vitrinas, la distinción será evidente de inmediato. Verán con muchísima claridad qué espacios son meras fábricas de transacciones que si se esfumaran en la madrugada, la verdad, nadie extrañaría. Como fantasma. Y podrán identificar con profundo respeto a esos pequeños titanes locales que han tejido una red de protección a su alrededor, erigiéndose como faros comunitarios que sostienen el alma entera de una calle. Es un filtro completamente nuevo para descifrar cómo late la economía local en realidad. Sin duda, la perspectiva cambia para siempre una vez que lo ves. Y para cerrar nuestro tiempo hoy, quiero dejar flotando un pensamiento final. Un pequeño experimento mental que lleva toda esta teoría al extremo absoluto. A ver, suena interesante. Imaginemos que, por algún capricho del destino, mañana por la mañana se promulgara una ley que prohibiera de golpe toda forma de promoción para los negocios locales. 0 redes sociales, 0 panfletos en la calle, prohibido pagar publicidad en línea y hasta prohibido poner letreros llamativos en la banqueta. Silencio total comercial. Silencio total. Si un negocio tuviera que enfrentarse al mundo mañana, única y exclusivamente dependiendo de que sus clientes habituales se organicen, salgan de sus casas de forma proactiva, defiendan el lugar a capa y espada y traigan físicamente a sus amigos para asegurar su supervivencia, Wow. ¿ese negocio florecería sostenido por el amor de su gente o se hundiría en el olvido en cuestión de semanas, víctima de un silencio absoluto? Es una pregunta muy reveladora. La respuesta honesta a ese escenario desnuda la realidad de manera instantánea. Revela si realmente se tiene el privilegio de liderar una tribu o si todo este tiempo solo se ha tenido una libreta llena de recibos sin rostro. Es una reflexión vital para dejar pensando a cualquiera.